Hoy conocemos al Quindío como el corazón verde del país, un Edén de paz y turismo. Pero lo que los libros suelen omitir es que su nacimiento no fue un proceso pacífico ni burocrático, fue una auténtica insurrección cívica, una guerra fría entre élites regionales donde se cruzaron maletines llenos de dinero, traiciones a medianoche y un pacto secreto entre enemigos políticos. Para entender la herida que dio origen a todo, debemos situarnos en la Armenia de mediados del siglo XX. La llamaban la Ciudad Milagro, un apodo que se le ocurrió al poeta colombiano Guillermo Valencia Castillo, quien, tras pisar las calles de aquel pueblo pujante, quedó impresionado de ver la rapidez con la que se transformaba en metrópoli adinerada. En Armenia parecían brotar oportunidades de la nada y a una velocidad vertiginosa. El grano verde, el café, se había convertido en el petróleo de la época. La olla del Quindío producía una cantidad de riqueza tan descomunal que los camiones y los Jeep Willys atascaban las calles cargados de mercancías. Había dinero, sí, pero había un problema invisible. Toda esa inmensa fortuna tenía que viajar por una carretera destapada y peligrosa cruzando la cordillera hasta Manizales, la capital del entonces departamento de Caldas. Lo que hoy conocemos como el Quindío era la vaca lechera del imperio caldense. Los impuestos locales financiaban los grandes palacios, los teatros y las avenidas de esa ciudad, mientras que los municipios del sur, Armenia, Calarcá, Circasia, Montenegro, recibían migajas. Estamos en plena época del Frente Nacional. Colombia viene de una de sus eras más sangrientas, la violencia bipartidista. Liberales y conservadores se habían matado en los campos durante años. Pero en Armenia, a principios de la década de 1960, empezó a reunirse la Junta Pro Departamento. A la cabeza de este movimiento clandestino se alzó una figura magnética, Ancísar López López, un abogado joven, de verbo afilado, una inteligencia táctica fuera de lo común. Ancísar, nacido en Montenegro y de raíces liberales, entendió que para vencer el monstruo centralista de Manizales necesitaban de un milagro, que los enemigos políticos se dieran la mano. En esas reuniones secretas, líderes conservadores como Silvio Ceballos se sentaron al lado de los liberales más radicales, enterraron las banderas de los partidos y las cambiaron por una sola obsesión: el mapa del Quindío. Cuando las élites de Caldas se dieron cuenta de que esa parte del sur de su departamento, situada a las orillas del río Quindío, hablaba en serio de separarse, el pánico se desató en los salones del poder del norte. Ya habían nacido incluso en esta zona entidades como la Universidad del Quindío, e incluso el Deportes Quindío ya era un equipo profesional, y aún el departamento no existía. Para los caldenses, perder la zona de la olla del Quindío significaba perder el tercio más rico de su territorio. La maquinaria del viejo Caldas se activó a su máxima potencia. Comenzó una campaña de desprestigio masiva en la prensa nacional. Se tildaba a los ya reconocidos como quindianos de egoístas, de querer quebrar la unidad cafetera del país, e incluso se les acusaba de sembrar la división en momentos en que la nación buscaba la paz. El gobierno de Manizales empezó a bloquear créditos bancarios para las obras de Armenia y Calarcá, intervino cooperativas locales y utilizó toda su influencia burocrática en Bogotá para asegurarse de que el proyecto de ley que buscaba la creación de ese nuevo departamento quedara engavetado para siempre en los archivos del Congreso.